Buenos días. Continuamos con nuestro devocional de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder, y el día de hoy compartiremos de las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodos, capítulo 30, de los versículos del 1 al 38, que a su palabra dice: el altar del incienso. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos. Y le harás un derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia, y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocaustos, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Y continuamos con el dinero del rescate. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda de Jehová para hacer expiación de vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Y será por memoria a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Y continuamos con la fuente de bronce. Habló más Jehová a Moisés diciendo: harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Y terminamos con el aceite de la unción y el incienso. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es, 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento. Según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado, ni heriréis otro semejante conforme a su composición. Santo es,
y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y yuña aromática, y galvano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima como este incienso que harás. No os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Bueno, aquí podemos ver en el altar del incienso que según las instrucciones era un altar pequeño, pero aún así tenía argollas para poder introducir las varas que permitirían transportarlo sobre los hombros de los sacerdotes. En el libro de Números se nos dice que los levitas transportaban los muebles en su marcha por el desierto, y el altar estaba instalado exactamente junto al velo o cortina. El arca del pacto y su tapa, llamada propiciatorio, se encontraban del otro lado del velo, así que el altar se hallaba en el lugar santo, el lugar de la adoración. También podemos ver que los sacerdotes entrarían allí para quemar incienso cada vez que se encendiesen las lámparas del candelero. Este altar nos lleva a pensar en la adoración y conocemos este significado porque la Biblia utiliza en muchos pasajes el incienso, un símbolo de la oración y la alabanza. Por lo tanto, el incienso es una figura del Señor Jesucristo, nuestro intercesor, en la época relatada en nuestro pasaje de hoy. El sacerdote Aarón ejercía su ministerio en el lugar de la adoración. Y también Cristo está en los cielos, y este altar nos habla del lugar donde Él se encuentra. Cuando nos comunicamos con Dios a través de la oración, tenemos que presentarnos por medio del Señor Jesucristo. Y podemos ver que algunas personas dicen: bueno, ahora que he sido salvado, puedo acceder directamente a Dios. Realmente no puedes. Solo puedes acercarte a Dios por medio de Jesucristo. Él es el que nos conduce a la presencia de Dios. Cristo está en el cielo orando por nosotros. Para los israelitas era admirable pensar que su sumo sacerdote se encontraba en el tabernáculo, ante el altar del incienso, orando por ellos. Para nosotros es también maravilloso saber que Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, está orando por nosotros. Y en cuanto a nosotros, no solo debemos escucharle, sino que también debemos orar por medio de él. Jesucristo nos dijo en Juan 14:14, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. En esto precisamente consiste el orar bajo el control del Espíritu Santo. También algunos creen que una persona puede vivir cualquier tipo de vida silenciosa de acuerdo con sus gustos, rechazar a Cristo y luego, al enfrentarse con dificultades y la aflicción, como por ejemplo la grave enfermedad de un ser querido, tal persona puede arrodillarse ante Dios y esperar una respuesta suya, pero Dios dice que Él no responderá a esa clase de oraciones. No olvidemos que el altar del incienso es el lugar donde acuden los sacerdotes. La única oración que un pecador puede dirigir a Dios es la de aquel recaudador de impuestos en el templo. Porque Dios decimos: Dios, ten piedad de mí, pecador. Dios oirá esta oración cuando sea dirigida a Él y la responderá. Cuando el sumo sacerdote entraba y ofrecía incienso sobre el altar, quedaba por un tiempo en la tienda de reunión. El perfume del incienso permanecía sobre sus vestiduras, y cuando salía de allí, caminaba entre la gente, todos podían percibir el aroma. Trasladando esta escena a nuestro tiempo, podríamos decir, figurativamente hablando,
que la mayoría de los cristianos no están utilizando la clase de perfume o colonia apropiada. La fragancia adecuada es la oración. Que nuestras oraciones asciendan hacia Dios como un dulce incienso que penetra nuestra ropa al haber pasado un tiempo en oración. Y continuamos con el dinero del rescate. Este era el segundo requisito para la adoración. No habría ninguna plaga entre ellos porque iban a ser redimidos. Serían rescatados con plata. La plata es el metal que representa a la redención y una figura que anticipaba la redención. Y cada persona que adoraba tenía que ser redimida. En nuestro tiempo, en el que se habla de adoración general o pública, tengamos en cuenta que solo los redimidos pueden adorar a Dios. Eso sí, el camino permanece abierto hoy para todo aquel que quiera ser redimido o salvado. Y seguimos con la fuente de bronce. El sacerdote no podía entrar al tabernáculo a ejercer su servicio a menos que primero no se hubiese lavado. Podía contaminarse mientras se encontrase fuera de la tienda de reunión. En nuestro transitar por este mundo, podemos ensuciarnos, contaminarnos y no podremos adorar hasta que estemos limpios. Es por eso que el Señor lavó los pies de sus discípulos y Él continúa haciéndolo hoy. Figurativamente hablando, tenemos que acudir a aquella pila de agua que es lo primero que hacían los antiguos sacerdotes. Si ellos iban al altar de bronce, se lavaban antes y después. Si iban al lugar santo, se purificaban antes de entrar y al salir. En mi opinión, este tema del lavado y la purificación era muy importante. El Señor deseaba que conociesen realmente la necesidad de ser santos, con toda la pureza que implica la santidad. También los sacerdotes debían lavarse en aquella pila de agua. De la misma manera, nosotros debemos venir a Él para confesarnos. La primera carta de San Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y para limpiarnos de toda maldad. La antigua pila de agua hecha de bronce simboliza nuestra progresiva santificación. Debemos limpiarnos espiritualmente si queremos adorar, servir a Dios y ser utilizados por Él. No solo nuestras ropas debieran desprender ese aroma del incienso, sino que nosotros mismos necesitamos ser lavados en agua pura, y esa agua pura es la palabra de Dios. Ahora bien, no necesitarás confesar tu pecado públicamente, sino ir a Jesucristo en privado. Es como si la pila de agua estuviese en el cielo. Es evidente que nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos, nuestros pies, en fin, todo nuestro ser espiritual se contamina y admite impureza, y no solo al asistir a la iglesia, sino que cada vez que tengamos conciencia de ese estado, necesitamos confesar directamente a Dios nuestros pecados antes de adorar a Dios. Dios no aceptará la adoración hasta que provenga de un corazón limpio y puro, ni aceptará nuestro servicio a menos que surja de un corazón con motivaciones puras. Y terminamos con el aceite de la unción y el incienso. En la actualidad, ¿cuál es para nosotros el ungimiento o la unción? Es la unción del Espíritu Santo. Tenemos un ungimiento de ese aceite celestial que nos capacita para comprender la palabra de Dios. Esta es la razón por la cual la Biblia se convierte en un mensaje real y actual para tantas personas de nuestro tiempo. No se trata de la acción de ningún maestro ni predicador, sino del Espíritu de Dios que utiliza la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo es el que puede abrir tu mente y corazón cuando te acercas a Dios para comprender su palabra. Entonces Él traerá bendiciones a tu corazón. Y pensar que hay tanta gente en la actualidad que se está formulando preguntas como ¿qué es la vida? ¿Para qué vivo? ¿Cómo y a quién lo comunicaré mis necesidades? ¿Cómo y a quién le comunicaré mis necesidades? Estimado oyente,
Pídele a Dios con tus propias palabras que el Espíritu Santo de Dios convierta su palabra en una palabra viva y real para tu corazón y experimentarás una verdadera santificación. En cuanto al altar, nos habla de oración, y la adoración es el lugar donde tenemos que ofrecer a Dios alabanza, gratitud y nuestras peticiones. La citada fórmula no podía reproducirse, no debía utilizarse para intentar que la adoración resultase agradable humanamente hablando. Debemos adorar a Dios con una verdadera actitud espiritual. Y para terminar, quiero recordar que había dos altares. En el del holocausto, Dios se ocupaba del pecador y nos habla de la tierra y del pecado del ser humano. El altar del incienso señalaba el cielo y la santidad, y el altar del holocausto nos ilustraba la obra que Cristo hizo por nosotros aquí en esta tierra. El altar del incienso simboliza lo que Cristo está haciendo por nosotros hoy en el cielo. También nos habla de nuestras oraciones y de la participación en la adoración. Nos comunica que Cristo ora por nosotros. Él es el que verdaderamente alaba a Dios y ora intercediendo por nosotros. Es nuestro intercesor. ¿Y cómo podemos aprender a adorar? Figurativamente hablando, no será en aquel altar donde se derrame la sangre y a donde acudimos como pecadores para aceptar a Cristo como Salvador, sino que tenemos que entrar en el lugar santo y presentarnos ante el altar de oro. En este no se realiza ningún sacrificio, porque el problema del pecado ya ha sido solucionado fuera de aquel lugar. La verdadera razón es que como creyentes somos aceptados ante la presencia de Dios para adorar, y Él escucha nuestras oraciones por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, por su sacrificio puro y perfecto, realizado una vez y para siempre. Amén, gracias y que Dios te bendiga.